Enséñanos de tal manera a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría, dice el Salmo 90:12. Buen día, les saludamos con mucho gusto en esta mañana preciosa, ya del mes de septiembre, se acabó el mes de agosto, ya se va a terminar el verano, estábamos esperando cambio de clima, cambio de estación, ahí viene ya. Y gracias a Dios por su fidelidad que nos ha mostrado a cada uno de nosotros. A usted también, creo que Dios ha sido tan fiel con usted, con los suyos, ha guardado bajo la sombra de sus alas la vida de cada uno de sus hijos. La escritura dice que Dios abre su mano y colma de bendición a todo ser viviente. Dios ha guardado su fidelidad. Cada mañana estrenamos su misericordia. Este día estamos estrenando, este mes estamos estrenando su misericordia nueva. Quisiéramos en esta ocasión, aparte de saludarle y bendecirle de parte del Señor, quisiéramos compartir una enseñanza que tiene que ver precisamente con el corazón del Padre, con la paternidad, aún con la crianza de los hijos. Por supuesto que esta enseñanza también la pueden seguir los hijos, los jóvenes, los muchachos, los que todavía no son padres, pero lo van a hacer algún día. Y pueden escuchar esta charla, esta enseñanza basada en la Escritura. Quisiera iniciar haciendo una oración, la del Padre Nuestro, en el nombre del Señor. Dice que los discípulos le preguntaron al Señor, le pidieron, enséñanos a orar. Ustedes orarán así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Danos hoy nuestro pan de cada día, no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal, porque es tuyo el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Buscar el rostro del Padre, buscar a Dios en oración, es una disciplina de los hijos de Dios. Es como el Señor Jesús hacía, dice en Marcos 1:35, que siendo oscuro, aún oscuro, se iba a un lugar apartado y ahí oraba. Ahí platicaba con Dios, ahí le consultaba sus decisiones. Seguramente el Señor Jesús, nuestro Salvador, le preguntaba al Padre a dónde iba a ir ese día, qué iba a hacer, con quién iba a estar, qué iba a hablar. Así los hijos de Dios le consultamos a Él nuestras decisiones. Y hoy nos ha parecido bien al Espíritu Santo, a mi esposa y a mí, compartirles esta enseñanza que lleva por nombre el propósito de la paternidad de Dios, el propósito de la paternidad de Dios en sus hijos, la paternidad de Dios con un diseño divino, con un plan espiritual, con un destino eterno. Y por eso queremos tocar este tema en esta hora impartiéndole de parte del Señor basado en su palabra. Dice Filipenses 2:13, aquí tengo en mis notas la versión Reina Valera, conocida escritura que dice, porque Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Porque Dios es el que en vosotros, en cada uno de nosotros, de usted y de mí, produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Una cosa es querer o desear, la otra es hacer o tener la capacidad de llevar a cabo, pero Dios lo hace por su buena voluntad. Léele otra versión interesante que dice en la Nueva Traducción Viviente la misma cita de Filipenses 2:13, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Se la leo de nuevo. Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Qué interesante, un Dios que está pendiente de que nosotros le agrademos porque somos suyos, pero Él mismo produce en nosotros el deseo, el querer hacer este tipo de grabaciones o transmisiones para usted, para la iglesia, para edificar a muchos a través de esta enseñanza basada en la palabra, no es solamente algo que nos atañe o nos ocupa, sino que es un deseo de Dios que Él puso en nuestro corazón para poder estar enviando esta mensaje, esta verdad liberadora a través de este medio, a través del internet, a través de YouTube, a través de Facebook, a través de los grupos de WhatsApp, a través de los Messenger y poder edificar la vida de los hijos de Dios, de su iglesia. Entonces Dios
produce tanto el querer como el hacer, tanto el deseo como la capacidad. Señor, no puedo, pero resulta que ahí mismo en Filipenses capítulo 2, versículo 13 también dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Previo a eso, Pablo estaba diciendo, el apóstol escribiendo, sé vivir en abundancia, pero también sé estar en escasez. En todo y por todo estoy enseñado. Entonces se requiere para el deseo y para el poder hacer lo que a Dios le agrada, se requiere pedirle ayuda y se requiere rendir nuestra voluntad. Dios trabaja con la voluntad dispuesta. Dios trabaja con diseño y con un plan. Y entonces Él engendra hijos. A ver, voy a recordarle Filipenses 2, le voy a recordar la escritura que dice en Efesios 2:10. Cuando anteriormente decía en el 2:8 somos salvos por la gracia. Esto es un don de Dios para que nadie se gloríe. Pero dice en Efesios 2:10, dice, somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Qué interesante escuchar eso y leerlo y sobre todo entenderlo, pero más que todo, vivirlo y compartirlo y entregarle a usted una palabra como esta y decirle, se puede, en Dios se puede, en Dios podemos encontrar que Él nos ha engendrado de su voluntad por su espíritu y nos ha hecho nacer a una vida nueva. Hemos sido libres del pecado, de la muerte, de la condenación eterna, de la enfermedad, aunque estemos expuestos, pero Él nos sana y entonces encontramos que Dios engendra hijos alineados con su voluntad. Señor, por eso la oración del Padre nuestro, que se haga tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces Dios engendra hijos alineados con su voluntad, pero también hijos que deseamos complacerlo, agradarle. ¿Se acuerda aquella pregunta clave en alguna de las emisiones pasadas? ¿A quién agrado? Y si queremos agradar a Dios es porque somos hijos suyos, porque queremos alegrar a papá. ¿Usted recuerda cuando éramos chiquitos y corríamos a sentarnos en las piernas de papá y él nos abrazaba y hablaba con nosotros, nos platicaba algo? Cuando llegaba tarde de trabajar y cansado, él no estaba cansado para recibirnos en sus brazos o estar sentados junto con él, pasando tiempo. Y así es el corazón de Dios, el Padre. Engendra hijos entonces alineados con su voluntad, que deseamos agradarle, pero también que le reflejamos en esta tierra, que somos un reflejo de Él, que somos portadores de su gloria, lo hemos leído, pero es inevitable que nos parezcamos a papá, a nuestro Padre Celestial, a aquel que nos hizo hijos suyos y dice que hemos sido adoptados hijos suyos, ¿no? Hemos sido llamados de su nombre y Él está haciendo en nosotros, produciendo el querer y el hacer, el deseo y la capacidad, el poder para hacer lo que a Él le agrada, según estamos leyendo en este versículo. Entonces, a través de que Dios engendra hijos, repito, que estamos alineados con su voluntad. Segundo, que queremos también complacerlo, por lo tanto también lo reflejamos en esta tierra. Y así es como vamos a hacer este estudio en dos partes para que podamos entender que en Dios usted y yo estamos hechos para reproducir su carácter, también su naturaleza y también podamos reflejar su conducta o su comportamiento. Siendo hijos de Dios, así como el Hijo Jesucristo consultaba a Dios sus decisiones, leíamos en Marcos 1:35 que oraba y le preguntaba con tal de agradarlo y reflejarlo en esta tierra. Creo que nos vamos entendiendo. Alguien puede darle la gloria a Dios en este momento. Bendito sea el Señor. Entonces, ya hemos comentado también que Dios hizo espiritualmente igual al hombre y a la mujer. No tuvo problema Dios, no tiene problema lo espiritual para fluir en hombres y mujeres, en lo que Él, Señor, llamó como creador, lo máximo de la creación, el hombre, para que se enseñoreara y gobernara también, para que se multiplicara, pero también para que gobernara y fructificara desde el principio, desde el Génesis. Entonces encontramos también en el Nuevo Testamento que Dios es un Dios que trabaja, que produce. Y Jesús mismo, wow, encontramos esta expresión en Juan 5:17, diciendo Jesús, mi Padre trabaja hasta ahora y yo trabajo también. Yo también trabajo. Mi Padre trabaja, yo trabajo. Mi Padre
me dice y yo hago, mi Padre me ordena y yo obedezco. Quiero agradarlo, quiero reflejarlo, porque tengo su naturaleza. Y entonces los hijos de Dios vamos viendo que Él no actúa solo, sino que es en sus hijos donde Dios produce el querer y el hacer, nos hace participantes, partícipes de su naturaleza divina, nos permite hacer la tarea para formar o hacer familias que estén hechas conforme su diseño, conforme su plan, de tal manera que Dios está trabajando como el Hijo trabaja, porque ¿qué hace Jesucristo? Ascendido y resucitado a la diestra del Padre, intercede por nosotros. Usted le ha preguntado al Señor Jesús cómo ora por usted ante el Padre. Usted ha percibido la oración poderosa de Jesús sobre su vida en este tiempo o en tiempos pasados o en tiempos difíciles para creer y confiar y esperar que las oraciones de Jesucristo tienen un efecto en los cielos y producen resultados en la tierra cuando clamamos, y por eso orarán al Padre, así orarán, Padre nuestro que estás en los cielos. Y la oración del Padre encierra un poder de lograr y de avanzar y de ser protegidos y de ser proveídos y de ser aquellos que le reconocemos y le adoramos. Hay un diseño en la oración que está dirigido hacia el Padre, porque todo comenzó con el Padre, pero todo va a terminar con el Padre en la eternidad. Entonces, ¿qué pasa en medio entre que nacemos y crecemos, nos reproducimos y morimos? Si somos hijos de Dios, aprovechamos bien el tiempo, como empezamos diciendo el texto del Salmo 90:12. Enséñanos de tal manera a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Somos gente de Dios, somos hijos de Dios, tenemos la marca de Dios en nuestras vidas. No podemos ser diferentes a papá. Al contrario, cada vez nos parecemos más a Él conforme Él nos concede entregar nuestra voluntad y caminar rendidos delante de Él. Quisiera darle un testimonio poderoso. Lo puse hace poco por escrito también. Habíamos estado orando por una persona que tenía problemas en su corazón, una mujer, una dama que ya ha sido madre de familia y ahora habiéndosele detectado un problema cardíaco hace varios años y queriendo hacer su cirugía, los doctores, ella vino a la iglesia y pidió oración. Y la iglesia ha mantenido oración por ella por mucho tiempo, por años, tal vez 3 años o más, alrededor de 3 años. No estoy seguro en este momento, pero sí le digo, han sido años orando y guardando la oración. La iglesia ora hasta que ve la respuesta de Dios, y la respuesta de Dios llegó. Dios hizo un milagro, la sanó, estaba a punto de ser intervenida, y en los exámenes previos a la cirugía no encontraron nada de aquel soplo que decían que había en su corazón, donde la cirugía tendría que haber sido a corazón abierto, y todavía el plus es que ella está embarazada, y entonces la bebé corría peligro de también tener esa herencia genética, pero Dios siempre está pendiente para hacer cambios de diagnóstico, para cambiar, porque Él sigue teniendo la última palabra. Gloria a Dios, le damos gloria a Dios por ese milagro. Dios contestó desde los cielos en la tierra. Hay alguien que debe de saber que Dios todavía hace milagros, que Dios todavía hace señales, maravillas, portentos y prodigios, y está escrito que éstas siguen a los que creemos. Usted tiene que ser gente que le crea a Dios, gente que espera en Dios, gente que confía en Dios. Pase lo que pase, es un privilegio, es un honor ser un hijo de Dios en la tierra, es una bendición caminar con la protección, la provisión y el cuidado de Dios, pero también con los milagros que nos hace continuamente, con la salvación que sigue corriendo, a donde los hijos de Dios compartimos, o donde vamos con la gran comisión. Vayan hasta lo último de la tierra y enséñenles y bautícenles y denles las cosas que les he dado. Y Dios nos ha permitido, como su iglesia, a usted y a mí, de una manera desafiante, caminar en contra de muchas cosas, caminar en contra de la cultura, caminar en contra de la escasez, caminar en contra de la enfermedad o de las limitaciones o de las situaciones difíciles, y entonces
nuestra fe crece y Dios honra porque en su diseño Dios puso eternidad en los hijos de los hombres, pero también puso en nosotros de su espíritu y entonces está escrito, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces el diseño de Dios es que nos hizo conforme a su imagen y semejanza. Y entonces nosotros podemos tomar a nuestros hijos y poderles instruir conforme dice la palabra, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y entonces Dios cumpliendo su plan, cumpliendo su propósito, cumpliendo su diseño y haciendo en nosotros el querer y el hacer de su buena voluntad, el deseo y el poder para hacer cosas que le agraden a Él. Entonces, ¿cuál es el diseño de Dios acerca de la paternidad? ¿Cómo es el diseño de Dios? Y el diseño es de esta manera. Dios eterno, hubo un momento en que creó al hombre y entonces la creación puso las cosas en orden y al hombre, al crear al hombre en el sexto día y al ver al hombre, dijo, no es bueno que el hombre esté solo, habiendo dicho que todo lo demás era bueno, pero no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Entonces el diseño de Dios es que Dios hizo al hombre y del hombre hizo a la mujer, se la presenta al hombre y luego le dice que se multipliquen, que fructifiquen, que gobiernen. Por lo tanto, del hombre la mujer y de la mujer y el hombre juntos, los hijos. Y luego, a la hora de que hay hijos, hay familias, a la hora de que hay familias hay entonces comunidad o ciudades y luego naciones. Y entonces encontramos que Dios sigue influenciando desde el principio hasta el día de hoy. Dios sigue siendo la mayor influencia que hay sobre la tierra. Desde los cielos al hombre, a la mujer, a la familia, a los hijos, a las comunidades, a las naciones, y Dios sigue siendo influencia sobre la tierra, una influencia bendita, santa, divina, eterna, una influencia que hace la diferencia en aquellos que somos hijos de Dios de los que no lo son. Pero Él quiere que todos seamos hijos de Dios, que nadie se pierda, que todos vayan al arrepentimiento. Y entonces cuando Él hace hijos nos engendra conforme su imagen y semejanza para que podamos compartir con otros. Y allí es donde se cumple lo de la gran comisión. Todos los que compartimos de Dios a otros, mostramos el corazón de Dios sobre nuestras vidas para que reflejemos que Dios es nuestra mayor influencia y entonces, así como los discípulos allá en el libro de los Hechos, dice el capítulo 4, versículo 13, dice que los veían a los discípulos que eran hombres sin letras y del vulgo, comunes y corrientes, pues. Sin embargo, les reconocían que habían estado con Jesús. Había una marca en ellos, había una manera de hablar, de ser, de actuar, había una naturaleza en ellos que les reconocían que habían estado con Jesús. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué poderoso lo que estamos recibiendo y lo que estamos revisando usted y yo en esta hora! Dice Génesis 1 del 26 al 28. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra. ¿Vio? Volátiles y terrestres y acuáticos, wow. Y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y, dice el versículo 28, los bendijo Dios. ¿Qué hizo? Los bendijo Dios. ¿Cómo los bendijo? Diciéndoles, fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra, señoren en los peces del mar, sojuzguen la tierra, señoren en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven en la tierra. ¿Cómo nos hizo Dios? Pues nos hizo para parecernos a Él o parecidos a Él. Nos hizo a su imagen y semejanza. Estoy a punto de terminar esta primera parte de esta enseñanza y le entrego en el nombre del Señor este mensaje poderoso, que Dios no se equivocó con usted, varón, esposo, padre de familia, que Dios no se equivocó con usted, madre de familia, fiel esposa. Dios no se equivocó al escogernos, al fijarnos en nosotros, al fijarse en la vida de aquellos que Él ya tenía escogidos y somos escogidos, somos privilegiados, somos elegidos de Él ahora que somos sus hijos y caminamos en su luz y en su verdad. Camine en su luz y en su verdad. Atrévase a ir a donde no ha ido, a hacer lo que no ha hecho, a decir lo que no había dicho, porque Dios está con usted y le bendice en esta hora. Continuaremos en la próxima emisión.
Que Dios le bendiga. Le espero.